Ahora sí. Perfecto, ahora sí. Ujú, ahora sí lo logramos. Bien, bien. Ok, ¿me escuchas? Te escucho perfecto. Excelente. Bueno, doctora, muchas gracias que te estás tomando el día de hoy para venir a conversar con nosotros sobre este tema tan importante. De verdad me alegra de que estemos aquí hoy juntos. Para los que no me conocen, soy Rusmel Muñoz, vivo aquí en Alemania, soy venezolano, experto en el área de liderazgo y gestión de cambio. Y hoy con nosotros, bueno, para mí un gran orgullo tenerte aquí, doctora Natalie Pisano, psicóloga en el área de psicología clínica. Bienvenida, Ujú. bueno, preséntate con nosotros, que ya te digo de antemano, ya tengo dos preguntas que me mandaron cuando estaba haciendo ya la prueba de sonido y de videos y todo estaba funcionando bien. Así que, bueno, bienvenida, preséntate. Yo voy a estar aquí pendiente saludando a todos los que se estén uniendo y, por supuesto, tratando de anotar preguntas y dudas que vengan desde el chat. Bueno, doctora, bienvenida. ¿Cómo estás? Gracias, gracias Rúmel, un placer. Gracias a todos los que están presentes, gracias por la invitación. Esto es un espacio eh, que bueno, que vamos a hablar y nutrirnos muchísimo con el contenido que está bastante bueno. Mi nombre es Natalie Pisano, vivo aquí en Venezuela, soy psicólogo especialista en el área clínica, trabajo en una clínica de salud mental y bueno, obviamente mis consultas privadas. He trabajado en el área hospitalaria, atendiendo a pacientes que están a punto de ingresar a una operación a corazón abierto específicamente, Wow. en todo haciendo todo el acompañamiento hasta que la persona pues entra ya directo a operar y después el acompañamiento. Y bueno, ahora aquí en este live que tiene mucha controversia con el tema de la ansiedad. Totalmente. Eh, sí, Es, para responder cualquier pregunta. No, bueno, muchísimas gracias que te unes y que estás aquí hoy presente. Ahí, bueno, de antemano vamos a dejar grabado este live, esto lo vamos a grabar y lo vamos a dejar también en el feed para que todos puedan ingresar. Ya me escribieron un par de personas que no pueden asistir, pero están interesadas en el contenido, les gustaría que poder revisarlo más tarde. Así que, por supuesto, bueno, esta idea surgió a raíz de un video que yo publiqué no hace mucho y que lo conversamos tú y yo, ¿no? Que yo te pedí tu ayuda para que Ujú, lo revisaras, para claro. evitar que haya mala información o, digamos, confusión en todos aquellos que están viendo el tema porque la ansiedad es un tema, desde mi punto de vista y por lo que he observado, donde hay mucha mala información, donde muchas personas no han tenido quizás la fuente correcta para informarse y esto es mal interpretado. O sea, el hecho de saber qué es la ansiedad, creo yo, y también diferenciar qué es la disciplina, qué hay allí, cuál es, si hay algo en común o si son completamente diferentes. Desde tu punto de vista como experta, qué es la ansiedad? Y hay algo que es que a veces es confundido, ansiedad con depresión. ¿Qué es la ansiedad, doctora? Ok. Yo creo que el punto de partida, Roosmel, es entender que la ansiedad, o sea, la ansiedad como una estructura adaptativa, no tiene nada que ver con trastornos de ansiedad o algo patológico o, como tú mencionas, que puede influir dentro de la depresión. La en el ser humano
y nos permite a nosotros poder anticipar cualquier peligro, estar en un estado de alerta ante cualquier situación. Por eso es que es natural. La Ujú, confusión viene cuando la ansiedad comienza a trascender más allá de la emoción, ¿no? Cuando ya ujú, experimentamos por muchos factores, expectativas, autoexigencia, empezamos a experimentar ya ansiedad fuera de lo funcional, fuera de una emoción, es decir, hay algo que traspasa tu cotidianidad, hay algo que ya se vuelve como un patrón donde hay un malestar y que altera todas tus áreas de funcionamiento. Cuando decimos ujú, áreas de funcionamiento, hablamos de trabajo, familia, eh, ujú, día, casa, ¿ok? Entonces ya ahí ujú, sí consideramos que hay un trastorno de ansiedad. Habría que evaluar, ujú, por supuesto, cada caso individual, a ver qué tipo de trastorno de ansiedad es y muchas veces también cuando ya estamos hablando de trastornos, el trastorno de ansiedad viene acompañado con el trastorno depresivo. Entonces, ujú, bueno, ahí ujú, habría que hacer como un diagnóstico diferencial para poder entender en qué rango estamos, ¿no? Pero para lo que queremos no la podemos satanizar, o sea, porque ujú, tenemos ujú, que, o sea, en redes, en la ansiedad no vemos mucho qué hacemos para no tener ansiedad, cuáles son las herramientas y estrategias para que no tengamos ansiedad. Si nosotros empezamos a entender que la ansiedad como una parte adaptativa es una emoción, entonces ya podemos integrarla como algo cotidiano y normal en nosotros. ujú. O sea que por lo que estoy entendiendo y por lo que hemos ya conversado en el pasado, tenemos que la ansiedad se puede dividir en dos tipos de ansiedad. Aquí, déjame ver que hay un comentario cada vez en la mayor cantidad de personas que sufren de ansiedad, sobre todo producto de situaciones negativas vividas. Pedrín, muchas gracias por tu comentario. Doctora, ¿qué opinas tú sobre el comentario de Pedrín? Yo no lo puedo ver, no sé por qué no lo Sí, puedo no ver, puedes pero me verlo. lo repite. Ajá, Cada vez es mayor la cantidad de personas que sufren de ansiedad, sobre todo producto de situaciones negativas vividas. claro. Comenta Pedrín. Ok, cuando hablamos de situaciones negativas o experiencias negativas, estamos hablando de que posiblemente esas experiencias negativas te lleven a experimentar un trauma, ¿no? Y Ujú, el trauma es lo que, dentro de los síntomas del trauma está, por supuesto, la ansiedad, estar en un estado de alerta, ujú, eh, producto de esa experiencia negativa. Yo creo que más que una ansiedad, habría que abordarlo como un trauma en el que ujú, tenemos que cursar transitarlo desde un trauma porque la ansiedad es como la respuesta innata a esas experiencias negativas. O ujú, sea, es ujú. como lo esperado. Ok. Sí, y tú mencionaste algo que para mí enseguida me capturó, que fue la palabra autoexigencia. Es una Uh palabra que -huh, yo muy comúnmente también la uso y la aplico, ya que una de mis áreas es el estudio de la disciplina o de la autodisciplina. Precisamente aquí tengo un libro que lo recomiendo para crear un poco también de conciencia. uh -huh. Este libro, La ciencia de la autodisciplina, ayuda mucho a entender qué es la disciplina y qué no es. Y al momento tú de hablar de autoexigencia, ya hablamos ya de una disciplina un tanto tóxica que, entre otras cosas, va a producir problemas a largo plazo. No es algo que puede ser sostenido, no es algo que sea sostenible, no son hábitos sanos y no es algo que te va a ayudar a largo plazo a mantenerte estable en situaciones, digamos, o en situaciones difíciles o en días grises, ¿no? Entonces, Correcto. es algo que hay que saber diferenciar. Entonces, lo que entendí la primera parte fue que tenemos una ansiedad que puede llegar a ser crónica, que es digamos, llamándola de un poco más sencilla, digamos Por la un modo, ansiedad claro, para por un poder. modo. Ujú. Mala, y digamos la otra, que la que te mantiene activo el día a día, ¿no? Es aquella que te ayuda, que te motiva y que te lleva, digamos que es la que nos mantiene, los que nos mantiene vivos. Esa ansiedad me recuerda un poco, si nos vamos a nuestros antepasados, a la parte prehistórica, cuando estábamos digamos, los cavernícolas, como lo conocemos de esta manera, era esa señal de alerta si venía el tigre colmillos Correcto. de sable por atrás o por allá y nos atacaba, entonces teníamos que cuidar a la familia. Hola Mónica, muchos saludos. Esa es Sí. una muy buena analogía. Yo uso, de hecho, esa analogía con mis pacientes. O sea, cuando estamos en Ujú, consultas, porque
es paradójico, ¿no? La misma ansiedad genera ansiedad. O sea, Ujú. hemos satanizado, como te digo, el tema de la ansiedad, de que es tan mala que ya saber que tengo ansiedad me da ansiedad. Repite esa frase, esa me gustó. La misma ansiedad crea Me da ansiedad. ansiedad, Me da correcto. ansiedad. Wow, Ujú. esa está buena. Como digo yo a veces en los reels, esta está fuerte y esa está fuerte. Esto está fuerte y es así porque, repito, nos hemos querido como desligar o Ujú, desintegrar la ansiedad y verlo como algo malo en la vida. ujú, Oye, por eso te digo, la misma ansiedad nos da ansiedad. Y es que primitivamente hablando, como tú dijiste, eso era lo que nos permitía a nosotros sobrevivir, ¿sí? A ujú, sobrevivir de los peligros eminentes. Primitivamente hablando, las emociones son primitivas. Todas estas partes, la ansiedad, el ujú, miedo, la tristeza, la alegría, son parte como de nuestro repertorio de emociones. Entonces, desligarnos por completo o ver ujú, la ansiedad como algo que nos está no tiene sentido. O sea, la ujú. ansiedad hay que integrarla como una emoción más, ojo, una ansiedad adaptativa. Ansiedad adaptativa. ¿Cómo podríamos aplicar la ansiedad adaptativa en nuestro día a día? ¿Cómo se vería una ansiedad adaptativa de manera fácil, de manera sencilla? ¿Cómo podríamos imaginarnos aplicando la ansiedad adaptativa en el día a día? Eso es una muy buena pregunta y tú más que nadie nos vas a responder, sobre todo tú que trabajas con la Ujú, parte de grupos, pues, que de alguna forma lideras grupos y esto es muy manejable, es muy útil ujú, en el tema de los grupos. Pero mira, algo así como, por ejemplo, una cosa tan básica, me voy a mudar de país. ujú, ¿Ok? Y el hecho de que yo no sé cómo son las cosas allá, cómo me va a ir, qué me va a esperar allá, automáticamente genera angustia en mí. Eso es ujú, una ansiedad ujú, adaptativa, eso es una ansiedad ujú, funcional. ¿Por qué? Porque hay una incertidumbre. Yo ujú, siempre le digo a mis pacientes, cada vez que aparezca la incertidumbre es un miedo natural. ujú, No hay que ujú, trabajar, no hay nada normal en eso, no es que tienes que ir al psicólogo porque la incertidumbre es normal, es básico, es esperado. ujú, Entonces, ujú, esto es un ejemplo. Hay algo nuevo y no sé cómo manejarlo, no sé cómo controlarlo, la ansiedad y el miedo va a salir. Hay que tener en ujú, cuenta que la ansiedad se basa en el miedo, se basa ujú, en lo que puede pasar. ujú, Y ujú. eso es natural, totalmente natural. Aquí dijiste algo muy interesante y muy importante. Se basa en lo que puede pasar, en lo que podría ocurrir, ¿no? Es algo ¿Correcto? que a veces yo he leído sobre temas leí un libro que dice, nos preocupamos por cosas y en el 95% de los casos no llegan a suceder. O sea, no, estamos preocupados y el 95% por ciento de las cosas realmente ocurren. Yo Claro. tengo yo tengo aquí dos preguntas, una que acaba de hacer Mónica, que la vamos a revisar ahorita, que cuáles son los síntomas de la ansiedad, y tengo otra Ujú. pregunta que es cómo combatir la ansiedad cuando estamos rodeados de un ambiente tóxico. Yo diría que primero pasemos a cuáles son los síntomas de la ansiedad. Es una pregunta bastante buena. Pedrín dice que es la palabra clave, el miedo. Así es, Pedrín, es algo que digamos, en alemán se llaman Angstzustände, ¿no? Sientes un estado de miedo. Si lo traducimos literalmente al alemán, la ansiedad se traduce como estado de miedo. Es algo donde se traduce también como intranquilidad interna. De manera interesante, en el alemán no hay una palabra exactamente que describa la ansiedad como tal, pero hay derivados de ellas, y una de ellas es la palabra el miedo. Entonces, doctora, ¿cuáles serían los síntomas de la ansiedad? ¿Cómo podemos reconocerlo? Son amplios. Ujú, Ojo, yo quiero ser como muy porque muchas veces nos sugestionamos y repito, tenemos que tener como la mente muy clara de que una cosa es ansiedad, ¿ok? Que me permite funcionar y otra es trastornos de ansiedad, ¿ok? ujú, Los ujú, trastornos de ansiedad son muchos, están en un manual de diagnóstico, requieren de atención médica y psiquiátrica, ¿ok? ujú, Entonces, en la que yo les voy a mencionar es una ansiedad que son unos síntomas físicos que podemos reconocer. Lo primero es aceleración del ritmo cardíaco, sudoración,
sensación de mareo, hormigueo en los brazos, ujú, taquicardia, inquietud, una necesidad como de huir, como ujú. necesidad de huir. En muchos de los casos me puede llevar a llanto intenso, ¿ok? Ok, Sudoración. ujú, Cuando hablamos de como miedos intensos, como ujú. situaciones muy intensas, puedo llegar a llorar, a sentir pánico. Yo he tenido también en el área de mentoría y de coaching, he tenido líderes que Ujú, por situaciones que no pueden ser resueltas en el momento, que no consiguen una solución inmediata, arrancan en llanto. Y los he tenido en sesión, en mentoría, en coaching, hay paradas, con mucha presión y de repente es un llanto profundo, personas que normalmente hacia afuera son muy fuertes, son muy claros, son muy estructurados, pero esa misma mm, autoexigencia, esa presión y el hecho de no saber qué va a ser de mí en los próximos pasos, cómo va a ser, cómo va a seguir mi carrera, cómo va a estar cómo será mi desarrollo, lleva a las personas a precisamente esto que estás describiendo en este momento. claro, claro. Y yo creo que esto va más también como de la frustración, porque cuando tenemos personas, y aquí creo que viene el dilema de la ansiedad y la disciplina, ¿son alianzas o son enemigas? Ujú, ujú, ¿Por qué? Porque cuando tenemos personas que son altamente estructuradas, ¿ok? Son muy buenas en la disciplina. Son ujú, personas que van a seguir estructura, que van a ser constantes, ordenados, pero tienen mucha necesidad de control. Entonces, cuando hay ujú, demasiada necesidad de control, esta misma autoexigencia hace, ¿ok? Sentir demasiada frustración y lo que tú acabas de decir es muy bueno. Cuando a mí se me asigna una tarea y yo no la ujú, puedo cumplir, mis expectativas, que son bastante amplias o que están un poquito desajustadas con la realidad, hacen que yo pueda llevar esto que tú acabas de mencionar, que ese líder que no cumplió con sus propios objetivos, pues llegó a experimentar un llanto tan intenso que ujú, ahí se puede combinar la ansiedad, se puede combinar la frustración, la necesidad de pude, valga la redundancia, controlar. Son tantos factores que entran en juego que tratar de ponerlo solo en dos palabras es difícil ujú. por la misma Precisamente. situación. Precisamente, doctora, yo hice hoy un video y eso lo voy a Uh publicar -huh, en los próximos días. Si estás liderando o controlando, ¿no? Hay una enfermedad que se ve en las organizaciones que es el cuello de botella o el embudo, ¿no? Es el pico de botella o el exacto. embudo. Entonces, aquellos líderes que tienen esa tendencia de control extremo, de entrar ya en lo que es una microgestión o microgerencia o micromanagement, como se conoce en inglés, Uh -huh. tienen la tendencia de controlar, autoexigir y perder también como consecuencia la confianza en su equipo y evitar con eso o limitar con eso el desarrollo interno del equipo. Entonces, esto es un tema que se ve también en el contexto profesional que he observado también en lo que es la parte de gestión de cambio y transformación. Al momento de uno transformar la organización, de implementar procesos nuevos, de querer entrar con una nueva cultura, bien sea el cambio de valores o una nueva visión dentro de la organización, hay una tendencia en alemán se llama Scheuklappe, que es lo que usan los caballos, ¿no? Que se ponen los caballos aquí para que solamente vean para adelante. Sí. Y al momento de quitárselo, los caballos se ponen nerviosos porque no están acostumbrados. Entonces, es una cosa que he visto en las organizaciones. Al momento de quitarle esto, es como que, ¿para dónde cojo? Si yo normalmente veía nada más para adelante. Entonces, es algo que lleva a largo plazo también a cierto grado de ansiedad, si entiendo correctamente la terminología. Y eso se ve también en un contexto organizacional que incluso, y corrígeme si me equivoco, puede llevar hasta un burnout, ¿no? Claro, Ujú, la autoexigencia, la necesidad de control, la poca flexibilidad, las expectativas que no están ajustadas a una realidad me van a llevar directo a un burnout, ujú, directo. ¿Y ujú, qué es un burnout? Un burnout es una sensación de agotamiento extremo donde no tengo la capacidad de concentración, estoy irritable, poco tolerante, tengo como estados de ánimos deprimido, ujú, necesidad de ujú, huir,
se puede asemejar mucho con la ansiedad, pero no es ansiedad, es Ujú, burnout. ujú, ujú. Ok, aquí también Porque tenemos es cuando tu cuerpo necesitas parar. dos terminologías que son completamente diferentes. Estamos hablando, burnout es una cosa, ansiedad es otra. Así que Correcto, no debemos mezclarlas ni confundirlas. Creo que es muy importante también marcar la diferencia ahí porque lo he escuchado también y he tenido también conversaciones al respecto donde yo digo, sí, hay que marcar los límites sobre una y la claro, otra. Ahora, la pregunta, ¿cómo combatir la ansiedad cuando estamos rodeados de un ambiente familiar, tóxico? Yo lo llevaría hasta el punto laboral y social, porque al final estamos tratando con seres humanos, e independientemente del correcto, sistema donde nos estemos moviendo, lo que cambia es el vínculo, ya bien sea un vínculo correcto. familiar o un vínculo laboral, pero estamos en un sistema donde están seres humanos y somos personas emocionales, Por supuesto. asumimos o nos vemos como racional, pero en la gran parte somos emocionales. ¿Cómo lidiar con esto, doctora? ¿Cómo llevar esto? Ok, tanto en el ámbito familiar como en el ámbito de pareja, como en el ámbito laboral, yo siempre digo que las emociones son tu brújula, ¿ok? Ujú, Cada vez que yo estoy en una situación, yo tengo que de repente escuchar un poco qué son esas emociones que están viniendo a mí, porque todas las emociones en un ambiente tóxico, bien sea laboral o bien sea familiar, lo primero es evaluar los límites. ¿Qué límites estoy estableciendo yo ujú, para yo poder preservarme ante ese entorno que se convierte de alguna forma en tóxico? Porque, ujú, repito, hablando de la necesidad de control, yo puedo controlar hasta donde mi límite llega, pero más allá yo no puedo controlar. Si el ujú, entorno es algo que es completamente tóxico, que de alguna forma afecta a mi estado emocional, yo no puedo decirle a la gente, cambien para... Muchas veces hablamos de los límites, pero no ujú, sabemos cómo establecer límites, ¿no? No es fácil decir, ay, pon límites y ya. ujú, totalmente. Esto requiere, sí, esto requiere realmente de una conciencia muy amplia, de un conocimiento muy amplio de ti, de todas las fortalezas que tú tienes para poder establecer límites que preserven tu estabilidad mental. Entonces, aquí como a la pirámide, lo que puedo recomendar, porque repito, habría que evaluar cada caso y cada entorno o cada situación Ujú, individual, pero lo importante es establecer límites que te permitan a ti mantenerte protegido de ese entorno tóxico, bien sea familiar o bien sea laboral. ujú. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer, por ejemplo, en el caso del ámbito laboral? ¿Qué puedo hacer yo que me pueda preservar a mí en este ámbito? No sé, de Sí. repente no sé, no sé Ahí cuáles son las... tendría yo unas recomendaciones en el ámbito laboral, Perfecto, lo perfecto. que es crear límites saludables dentro del entorno laboral. Ujú, Hay algo que yo marco muy puntualmente que son las prioridades, porque debemos desligar lo que es la parte racional y emocional, por sobre todo en el área laboral, y generalmente en el entorno laboral es un poco más fácil desligar lo emocional de lo racional o del sí. objetivo, digamos, lo objetivo de lo emocional que en el entorno familiar, debido a la historia y a la socialización, debido a las historias que llevamos con cada quien. Ahora, unas recomendaciones muy claras cuando estamos hablando del entorno laboral y cómo crear límites saludables es teniendo claras las prioridades. Yo creo que se nos fue. Aquí estamos otra vez, sí. Aquí estoy, ajá. Sí, una de las recomendaciones que es muy importante al momento de crear límites saludables en el entorno laboral es tener muy claras cuáles son mis prioridades. Por supuesto, dependiendo mi posición dentro de la jerarquía y el sistema, si yo soy el que estoy liderando, tengo que tener clara cuáles son las exigencias y las expectativas de mis trabajadores a conmigo. Y yo tengo que crear expectativas muy claras desde mí hacia mis empleados. ¿Qué pasa aquí? Ujú, Esos límites, al momento de ser hablado de manera transparente y clara, podemos ir ajustando si los límites se ajustan también a las expectativas y necesidades. He notado en muchas organizaciones que a veces cuando los límites faltan es porque no hay claridad dentro de los roles, cuáles son mis tareas, cuáles son mis responsabilidades, el motivo por el cual yo estoy aquí.
a veces también se rompen límites dentro del área laboral cuando los valores, la convicción no está muy clara, por sobre todo cuando a veces colegas hacen cosas donde nosotros no estamos de acuerdo y decimos, bueno, pero es que él no puede hacer eso no está correcto. Y él sí dice, no, pero es que claro que sí, claro que está bien, yo lo veo que está correcto. Entonces ahí entramos en una discusión de principios y convicciones. Entonces aclarar los principios y las convicciones ayuda mucho también a poner límites saludables dentro de una organización. Eso fortalece la cultura y a su vez pone muy en clara, muy en claro cuáles son los límites, no solamente en relación a la estrategia de la organización, sino conmigo como persona. ¿Por qué son Correcto. importantes también los límites cuando hablamos de tareas? Cuando hablamos de tareas, nosotros tenemos la tendencia de guiarnos, en el mejor de los casos, por una estrategia o por una meta que nos está dando nuestro superior. Entonces, si esta meta es la que va a liderar el entorno a futuro, si esta meta es lo que nos va a dar los parámetros para nosotros crecer, podemos ajustarnos a ella y crear, digamos, un no de protección, donde digamos, mira, no, yo no puedo tomar, eso también es crear límites saludables, yo no puedo tomar esta tarea porque no va dentro del currículum que se me ha dado. Y tenemos muy claramente que la misión y la estrategia para este año es esta. Entonces, tener claridad sobre quién soy yo, no solamente a Ujú. nivel también, no solamente a nivel emocional, sino a nivel de competencia y profesional, nos ayuda mucho a crear límites saludables dentro del ámbito laboral. Correcto. Voy a leer aquí una pregunta que tenemos: ¿cómo establecer esos límites tratando de no hacer sentir mal a los familiares? Esto es una pregunta que está fuerte y aquí creo Es muy yo común. que y es muy común, y es muy común. Este, bueno, ahora corrígeme si me equivoco. Yo en ese aspecto a veces soy un poco rígido, ¿no? Precisamente por el entorno donde yo me muevo. A veces yo digo, bueno, tú no eres responsable de la forma como se están sintiendo otras personas. Tú eres primeramente responsable de cómo te sientes tú y de explicar tus necesidades y tratar de aclarar en tu entorno qué es lo que te hace bien y qué es lo que te hace mal y cómo tratar de llegar a un compromiso saludable entre ambos. Eso es lo que trato yo de promulgar dentro de este hábito o de esta área. Así que, doctora, ¿qué opinas tú de esa pregunta desde el punto de vista de psicología clínica? Y bueno, Ok, saludo es también. una pregunta muy común, es más común de lo que... ¿me escuchan bien? ¿Se escucha bien? Sí, se escucha bien. Estaba saludando que se acaba de unir la doctora Norlis Padilla también y mi amigo Jonger. Muchos saludos a ellos. Gracias por unirse al Ay, live. Yo, ok. doctora, por favor. A ver, es muy común establecer cuando tenemos que establecer los límites, por eso hablaba de que había que estar como muy seguro y muy, sobre todo seguro con uno mismo. A lo largo de la vida nos han enseñado que tenemos que ser empáticos y cuando hablamos de empatía, creo que en algún punto esto se distorsionó. La empatía no Ujú. solamente no es que yo me tenga que poner en tus zapatos, la empatía es que yo te puedo acompañar, pero no hacerme responsable de tus emociones. O sea, yo no, mi lugar Ah, aquí no déjame es, aplaudir. Me fascinó esa oración. Me fascinó de verdad. Muy bien. es que por eso es que nos cuesta poner los límites, porque entendemos que poner límites es hacerme responsable de ti, de lo que tú vas a sentir y cómo te Ujú, vas a sentir. Y no tiene nada que ver con eso. Cuando yo hablo de límites, si yo los pongo de una manera clara, saludable, ujú. asertiva, yo me aseguro de hablar muy asertivamente. Lo que pase, yo siempre le digo a mis pacientes, imagina que tú vas a dibujar un muro cada vez que tienes que establecer un límite. Yo ese muro lo tengo que construir con asertividad, con claridad, con lo que yo quiero, ¿ok? Con empatía, recordando que Ujú, empatía es acompañamiento, ujú, no ujú, hacerme cargo de ti. Entonces, ujú, una vez que yo establezco este muro, lo que pasa del muro para atrás, ir para adelante, ya no está a mi control. ujú, ¿Qué significa? Que si yo cumplí en elaborar un muro, como ya lo acabo de explicar, y la persona que está detrás de ese muro no reacciona de una manera esperada, ya no está a mi control. Es decir, yo totalmente. no me hago responsable de tus emociones, sino de la mía. En el único lugar donde yo puedo tener control en cuanto a emociones es el mío. Eso soy yo. Totalmente. Ujú, ¿Ok? Entonces, totalmente. primero entender que la empatía no es que yo me tengo que hacer cargo de tus emociones, para nada. Es acompañarte.
aquí ujú, estoy, te escucho. A veces está bien decir, no entiendo cómo te sientes, porque es que no sé, a mí por lo menos no se me ha muerto quizás un abuelo, no sé cómo te sientes, pero estoy aquí para acompañarte. ujú, ujú, Quizás en el mismo tema con establecer los límites. Establecer los límites significa que yo te digo claramente y de forma asertiva lo que yo creo que para mí me va a servir, ¿ok? Para preservar mi bienestar. ujú, Ahora, lo que pase después no está a mi control. ujú, ujú, No totalmente. manejar las culpas, de repente, manejar el impacto que va a tener la reacción de la persona hacia mí, eso sí está a tu control. Ujú. Doctor, aquí te están saludando. Déjame leer. Bastardomo, Bastardomo. Te está saludando. Saludos. Muchos saludos desde aquí también. Eso que acabas de decir es empatía, es acompañamiento. Es algo que esto me gustó. Nunca lo, o sea, lo había escuchado, pero no con esta claridad. Y entender y hablar de manera asertiva es un tema que en entornos familiares se ve como falta de respeto y no es así. No, Yo creo que es un tema donde aquí ya estamos entrando en lo que son creencias limitantes, donde tenemos también que aprender y a veces incluso cuestionar ciertas culturas, ciertos hábitos, donde principalmente nosotros en Latinoamérica sí, tenemos la costumbre de que la jerarquía se respeta y no se contradice. Y yo ahí soy un poco diferente. Yo pienso de otra manera. Yo pienso que mientras que uno esté hablando desde el punto de vista de respeto, del aprecio y de la empatía, desde el acompañamiento, creo que todos tenemos el derecho de expresarnos y de decir que por algo no supuesto, nos está gustando. Entonces, esto es correcto. un tema que he visto yo, por sobre todo en Latinoamérica. Aquí en Alemania es un poco diferente. Aquí en Alemania todas las personas tienen, o sea, independientemente de la edad, se escucha la opinión y se debate sobre cosas. Y no existe bueno, es así porque lo digo yo, porque yo soy tu mamá, o porque yo soy tu papá, o Sí, porque yo soy tu tío. Es aquí un poco diferente. Y yo creo que desde mi punto de vista sería también importante aprender a expresarse sin lastimar al otro, sin hacerlo sentir mal, sino simplemente desde el punto de vista desde yo. Mira, yo me siento de esta manera cuando haces esto y esto, no me siento bien, no me siento bien, siento que no estoy siendo valorado o valorada. Yo creo que un error también muy común, por sobre todo en la comunicación asertiva, es decir, que tú eres malo, tú me tratas mal, tú eres esto, de manera como agrediendo a la otra persona. Yo creo que aquí es importante también reflexionar sobre qué quiero comunicar sin lastimar. correcto. Hay un libro del autor es Marshall Miguel Ruiz. Rosenberg, Ah, yo Miguel tengo Ruiz. otro. Bueno, yo tengo uno que es de Marshall Rosenberg que se llama La comunicación libre de violencia, Ok, donde él habla precisamente de la comunicación asertiva desde el yo y desde la comprensión. Al momento de que una persona se ponga agresiva, grite, se moleste, tratar de entender el por qué, oye, ¿qué te hizo molestar de esa manera? Y no de manera irónica, sino realmente de manera interesada. ¿Cómo podemos hacer para que juntos podamos tratar de solventar este problema? Esto es lo que he visto yo y lo que aplico también en las organizaciones a lo que es la parte de la comunicación asertiva. Voy a revisar nuevamente aquí yo el quisiera chat. agregar algo. Por favor, doctora, sí. Sí, claro, sobre todo con el comentario de la chica, creo que fue una chica, Ujú, eh, al decir bueno, qué pasaba con respecto al límite. Y tú dijiste algo como, eh, parafraseando lo que dijiste, era como eh, una de las cosas que da miedo al momento de establecer los límites es lastimar a la otra persona, ¿no? Como ujú, yo no quisiera lastimar a la otra persona. ujú, Y ujú, ahí es donde yo rescato nuevamente el tema de controlar, ¿no? Yo no puedo controlar lo que pueda causar en ti lo que, lo que va a ser lastimar, ¿no? Yo no puedo evitar de repente que tú seas lastimado, ujú, pero sí ujú, puedo asegurarme de que esa asertividad de la que estamos hablando comience siempre con un yo. Yo en mis consultas con mis pacientes siempre tratamos como de hacer, obviamente dar muchas estrategias y enseñar a comunicarse de manera asertiva. Yo siempre les doy como la receta es esta, el paso es este, o sea,
eso es como primero lo practicas hasta que ya se instaura, ¿no? Ya se ujú, instaura el hábito de comunicarte asertivamente. Y tú dijiste algo muy, muy preciso y es que siempre tenemos que empezar con el yo, ujú, no el ujú, tú. ujú, Porque el tú, ¿ok? Automáticamente me pone a mí en una posición de defensiva. ujú, Es decir, es que tú, ya yo cierro escucha activa y mi pronta es como, ahora sí estoy lista para contestarte. Eso por un lado, ¿no? Y por otro lado, quisiera acotar que cuando nosotros decimos, yo quiero comunicarme, pero me da cosa hacerle daño, o me siento muy culpable porque creo que le hice daño. ujú, El que tú te comuniques, o el que tú comuniques una necesidad, el que tú comuniques una emoción o algo que a ti te está afectando, no necesariamente dañas a otra persona, porque tu intención no es dañar a la persona. Tú no ujú, haces un comentario o no estableces un límite con el propósito de dañar a la persona. Tú ujú, estableces un límite, tú explicas y cómo te sientes es porque tú necesitas ser validado y escuchado. ujú, Y no con ujú, esto estás dañando a una persona. Hay mucha diferencia entre dañar ujú. y hacer sentir mal. Totalmente. Hay ¿Ok? algo que yo digo, doctora, yo digo, decir no es decirte sí a ti mismo. Siempre, Mm. siempre lo digo. Al momento de yo decirle no a los demás, me estoy diciendo sí a mí mismo o a mí misma, ¿no? Dependiendo del caso. Y esto es algo que estar en conciencia de que el amor propio va primero y que al momento de yo respetarme a mí, respeto automáticamente a los demás, crear conciencia sobre esto es algo muy importante porque siempre doy el ejemplo, cuando uno va en el avión y hay una depresión de cabina, bajan la mascarilla, ¿qué es la primera recomendación? Ponte tú mismo Claro, la cuando mascarilla y te... luego ayuda a los demás. O sea que la mejor forma de uno poder ayudar a otros es colocándose a sí mismo en primer lugar y estando nosotros en condición de poder brindar la mano, de poder brindar el apoyo. O en el mejor de los casos, poder aclarar cualquier tipo de conflicto que haya en la relación o en ese ambiente tóxico que probablemente exista. Y esto es una recomendación que doy también desde el punto de vista de psicología organizacional, cuando hay situaciones laborales tóxicas donde, por ejemplo, un líder está amedrantando o está haciéndole mobbing o cualquier tipo de cosa a un trabajador, poner los límites, conversarlos y ponerlo de manera clave con ejemplos sin llevar al tú, sino esto es lo que yo he venido observando, esto es lo que sucedió de manera objetiva y esto es lo que me ha hecho, cómo me ha afectado a mí, hace reflexionar un poco más a la persona, hace que la persona comience a pensar Correcto, y a analizar desde otro punto de vista. Entonces, aquí correcto, esto es muy básico para el éxito de lo que es la lleva de las relaciones interpersonales, ¿no? correcto. Eso me pareció muy, muy buena. Hay un tema que, que hablamos ya anteriormente, que me dijiste, y eso me gustó mucho, que la disciplina es estructura mental Correcto. y contramental, ¿no? ¿Correcto? No, Fue ¿Puedes repetir eh, esa frase? claro. Okay. Es muy, o sea, creemos, o quizás el título de este en vivo dice si son aliadas la Ujú, ansiedad y la disciplina. Es como decir, eh, van integradas, van ujú, juntas, ujú, o son ujú. y no Son enemigas, podemos, sí. así, ok, y no podemos como verlas algo que se pueden comparar o se puede integrar, ¿no? Ujú, La ansiedad, como dijimos, es una ansiedad adaptativa que nos permite a nosotros ponernos en alerta ante algo que puede pasar, ujú, una emoción. ujú. Pero por otro lado tenemos la disciplina. La disciplina es una estructura mental y comportamental, ¿ok? Comportamental, esa fue la palabra que estaba buscando. Ujú, Comportamental, que busca orden, constancia y control. Muy ujú, importante el control. Es decir, una se basa en el miedo y la otra se basa en el deseo de querer lograr algo ujú, o evitar un caos. La disciplina ujú, me permite a mí evitar caos, controlar situaciones, llegar a metas, ujú, logros. Ahora, la disciplina puede en algún punto convertirse en un estresor o un detonante para la ansiedad. ujú, ¿Por qué? ujú, Porque
cuando yo tengo exceso de necesidad de control y soy una persona que no le gusta hacer contacto con situaciones negativas o emociones negativas, entonces mi necesidad de control tiene que ser mayor. Porque si yo Ujú. controlo todo, para que para Mm. No te escucho, no te escucho. mucha necesidad de Ok, control. ahora sí, te escucho Perdón. nuevamente. Ok. Sí, perfecto. Eh, Decía entonces que para que las cosas, para que yo no, para que yo pueda evadir emociones negativas o situaciones negativas que van a generar en mí un malestar, yo tengo que tener en exceso necesidad de control. Y Ujú, aquí voy a caer de repente en la poca flexibilización. ujú, No voy ujú. a flexibilizar nada. Esto quiere decir Totalmente. que para que yo no pueda flexibilizar nada, tengo que ejercer mayor control, mayor Ujú, autoexigencia. Entonces, no es que una se separa a la otra, ni es que una detona a la otra. ¿Okay? ujú, Mientras, ujú. si creo que lo conversábamos antes del live, que hablábamos de, tú lo dijiste, es una expresión muy bien, que la disciplina tóxica por ponerle un nombre, me parece que el nombre está oportuno, la disciplina tóxica puede llevarme a mí a tener ansiedad fuera o sea, a experimentar ansiedad constantemente. ¿Por qué? Porque Correcto, tengo correcto. poca Ujú, flexibilización, tengo altas correcto. expectativas y mucha autoexigencia. El tema es también, por qué pongo ya en la palabra disciplina en la conversación? Porque venimos también hablando de cómo colocar límites. Y al momento también de colocar límites se necesita cierta constancia en la forma y coherencia en el comportamiento que estamos teniendo día a día. Y una cosa o un mito que hay, que existe, es que la disciplina es autoexigencia extrema, que la disciplina es fuerza de voluntad extrema, donde nosotros podemos lograr todo simplemente con todos los días luchar por eso, por eso. Y eso es algo que no es Suena a correcto. procrastinación. Sí, no es correcto. O sea, como muchas personas me han dicho, oye, pero ¿cómo logras tú ser disciplinado? Bueno, primero que para obtener disciplina y para reducir eh, también la ansiedad de mi día a día, yo tengo una estructura, yo tengo un plan, yo tengo una visión a dónde quiero llegar eh, eh, sin ponerme a mí mismo en un modo de Speedy González, sin estar yo acelerándome a mí innecesariamente, sino yo voy de acuerdo al proceso. Y algo que es muy fundamental es tener hábitos mínimos viables. Y esto es algo ¿Correcto? que muy pocas personas logran establecer en su día a día. A mí me fascina el deporte, es algo que me encanta. Yo trato de hacer deporte todos los días y hay días donde no tengo ganas. Esos días donde cuando no tengo ganas y yo tengo que cumplir, yo tengo mis estrategias que me sostienen. En vez de, para ponerte un ejemplo, en vez de ir y correr 10 kilómetros, voy y corro 5 kilómetros, que es mi mínimo viable. Es la mitad de lo que hago normalmente, pero estoy cumpliendo conmigo y con mi estructura. Entonces ya es algo que me ayuda a mí a mantenerme. No hago, ponte tú 100 flexiones o 120, hago 60, hago 80, hago 100, hago de manera de que pueda cumplir conmigo, pero no me estoy saliendo del plan. Entonces, ¿aquí qué pasa? Mm, Cuando yo no sé a dónde voy, y eso es algo que he experimentado a mano propia, cuando no tengo claridad en mi camino, en mis metas, en mi visión, en mis prioridades, comienzo a sentir intranquilidad. Comienzo a sentir algo como que ay, ya llegará el día, ¿cuándo va a pasar algo? ¿Cuándo va a suceder? ¿Cuándo? Entonces, por sobre todo también cuando salimos del país, cuando migramos, que ya estuvimos conversando un poquito de eso es algo que nos ayuda a tener claridad, tener un plan, tener cuándo va a suceder más o menos cada cosa. No se trata aquí de control extremo, sino se trata de tener una perspectiva para precisamente no entrar en miedos ni en angustias que me puedan llevar a otras cosas. Entonces, claro. voy a tomar aquí la oportunidad para leer una pregunta. ¿Cómo se trabaja la disciplina? ¿Cómo logramos ser disciplinados y mantenernos durante el tiempo? Ok, Muchas esto veces es muy importante. arrancamos, pero no logramos mantener la constancia con metas cortas, objetivos a corto plazo. Bueno, si me permite, doctora, yo daría un enfoque de mi parte.
¿Cómo, claro. cómo, Y yo cómo el lo mío. trabajo? Por supuesto, ¿cómo lo trabajo yo desde el punto de vista, yo lo llamaría desde el punto de vista de liderazgo, yo lo llamo autoliderarse. Yo creo que aquí lo que está diciendo Jonger, escribe 1% de mejor al día es mucho, con disciplina y esfuerzo, totalmente. Hay que ponerse hábitos mínimos viables donde le permita a uno crear constancia. Eh, hay un libro que dice que un hábito nuevo se forma en 21 días y una nueva que pase a ser parte natural de ti en 90 días. 3 meses necesitas tú para crear un hábito completamente que pase a ser algo natural y 21 días para ya que el cuerpo se vaya adaptando. Entonces, a mí lo que me ayuda es los hábitos mínimos viables, tener una visión clara y un por qué. ¿Por qué lo estoy haciendo? No solamente el hecho de decir, lo hago porque es mi trabajo, lo hago por... No, el por qué, a dónde quiero ir yo y por sobre todo me hago la pregunta, ¿quién soy yo cuando cumplo? ¿Qué me hace sentir? ¿Cuál es esa satisfacción que obtengo yo al momento de alcanzar mis metas? Y eso es algo que me ha venido llevando desde que estoy aquí, desde los últimos 20 años. En cada paso que voy dando es esa convicción y esa firme creencia, yo quiero alcanzar esta meta, me siento bien con esta visión que estoy teniendo y por sobre todo tengo mis propósitos muy claros. Yo tengo marcado tres, cuatro cosas que son para mí fundamentales y mi entorno, mis acciones y mis decisiones van en torno a lo que es mi propósito. Entonces, eso me ayuda a mí a mantenerme disciplinado, la claridad y por sobre todo la perspectiva. Son cosas que a mí particularmente como estrategia me han ayudado y por sobre todo entender desde mi punto de vista que la disciplina es libertad y se escucha loco, porque cuando uno dice, bueno, pero disciplinado es desistir de cosas, no, ser disciplinado es tener la libertad de tú elegir qué es lo que te hace bien y lo que no, y lo que te conviene y lo que no. Esa es digamos, mi percepción sobre la disciplina. Ahora, de tu parte, doctora, ¿cómo lo ves tú? ¿Cómo sería? Ok, claro, yo obviamente siempre me voy a enfocar desde el parte Sí. comportamental y sin Ujú, dejarla al lado de la parte cognitiva de la persona, ¿no? ujú, Fíjate que tú hablabas que me parece muy bien, o sea, todos somos seres que necesitamos estructuras, necesitamos orden en la vida para poder experimentar el bienestar. ujú, Si nosotros no tenemos ni estructura ni orden, pues no vamos a saber lo que es el bienestar. Pero eh, una de las cosas que promulgo o una de las cosas que yo pues suelo mucho abordar en las consultas es que la disciplina, como tú bien lo decías, son metas cortas que vamos instaurando en pasos pequeños hasta que se pueda convertir hasta que se instaure por completo. Nosotros hablamos, ujú, fíjate, tú hablas de 21 días, yo hablo siempre como de 4 semanas o más. Siempre le ujú, digo a mis pacientes, vamos a empezar. Ahora, dentro de esas estructuras que nosotros nos planteamos, ujú, muchas veces caemos en la autoexigencia. Es muy fácil, por eso cada ujú. caso es individual. Yo no puedo decir, eh, todos tenemos que hacer esto. Yo no puedo generalizar. No me gusta nunca Totalmente, generalizar. ¿Por qué totalmente. no generalizo? Porque de repente yo, que soy una persona con altas expectativas, con autoexigencia, con una estructura de personalidad sumamente rígida, el hacerme este tipo de planteamientos va a causar que yo experimente mayor frustración. Ujú, Entonces, ujú, mayor expectativa, más frustración. Y generalmente este tipo de estructura de personalidad maneja poca tolerancia a la frustración. ujú, Entonces, ujú, aquí siempre tenemos que prevalecer la flexibilidad. Tú ponías un ejemplo que es válido, me parece muy bien. Mira, yo hoy no tengo ganas de hacer ejercicio, yo habitualmente salgo y hoy me tocan 10K, yo hoy solo voy a hacer 5K porque la meta es cumplir conmigo. Está ujú. bien, pero ¿qué pasa cuando yo ni siquiera quiero salir a correr? ¿Qué Ujú. pasa cuando yo de realmente... Te, Entonces te voy viene esa el... te la puedo responder. Esa te la voy a responder que me pasó este fin de semana, ya que viene puntual. El Ok, sábado descansé, el sábado descansé. Dije no, hoy y no que... puedo. Ok, Hoy perfecto, no puedo, hoy no quiero, y ¿sabes qué me pregunté, doctora? Me dije, ¿qué necesito hoy? Y estuve pensando y dije,
cónchale, descansar. Y dije, Perfecto. hoy ¿Y no qué, hay y qué nivel deporte, de conciencia? hoy no hay deporte, no puedo. Dije, no puedo, no, y no quiero. No es que no pueda, es que no quiero, no, no, no Y encaja. decir, muy bien, y es decir, no quiero y no puedo sin culpa. Es decir, no quiero, lo Totalmente. hago, ¿ok? Disfrutando la elección. Entonces, Ujú, ¿qué pasa? Que nosotros estamos tan acostumbrados y habituados a todo hacer un debeísmo. Yo ujú, tengo que hacer ejercicio, yo ujú, tengo que ser exitoso, yo tengo que triunfar, yo tengo que hacer no sé cuántos miles de dólares al año. O sea, yo tengo que. El yo ujú, tengo que solo me deja una opción. O lo hago ujú, o lo hago. ujú, Y cuando no lo hago, experimento estrés, ansiedad ujú. y frustración. Totalmente, Ahora, totalmente. como yo le digo a mis pacientes, ¿qué pasa si yo te digo hoy, elige? Tú eliges, tú hoy puedes elegir, tú hoy puedes elegir no correr, correr 5K o correr 10K, de acuerdo a tu necesidad diaria. Y tú Ujú, me lo acabas de decir, mira, mi necesidad del día de hoy fue no correr. Perfecto. ujú, Tienes tres opciones positivas, buenas, permitibles. O sea, tienes tres. De esas tres elegiste una que funciona para ti. Te quedan dos más que las puedes elegir los otros días. Entonces ujú, sí, la constancia y la disciplina es algo que tenemos que ir instaurando poco a poco, pero con mucha flexibilidad, donde tú ujú, no tengas que tener que, sino elegir que. ujú, ujú. Eso me gusta muchísimo. ¿Y sabes lo que sucedió al día siguiente? Después que tomé la decisión de descansar. Al día siguiente salí y tuve una corrida maravillosa. Corrí, creo que fueron 6 kilómetros, con mucha más energía. Fui más rápido de lo que había sido en los días anteriores. Y esto es algo que tener ese control y ese dominio de saber qué necesito yo, cuándo lo necesito. Por supuesto que mientras más tiempo uno tenga estas rutinas, estos hábitos, más fácil se hace volver a Claro, iniciar al día siguiente. claro, Este, pero es importante poder marcar el punto donde diga, no, hoy no, hoy necesito descansar, porque entramos entonces precisamente en una disciplina tóxica donde no nos ujú, hacemos ya, donde ya salimos de lo saludable y entramos correcto, en precisamente en algo que nos puede llevar incluso a una enfermedad. Aquí Rosmel, mi hermano, el ingeniero musical, dice incluso de nuestras pasiones hay que descansar. Por ejemplo, para mí el póker y la música, que son las actividades que podría hacer todos los días de mi vida. Totalmente. Eso es algo que es que incluso cuando uno le apasiona algo, necesita también cierto tiempo de espacio, cierto tiempo de correcto, distancia también para poder seguir haciéndolo de la mejor manera posible. Yo, por ejemplo, a mí me encantan estos temas de grabar videos y hacer reels porque me pongo primero con el material, ¿no? A averiguar, a leer, a informarme, cuál es el guión, qué es lo que sobre qué voy a hablar. Y esto me fascina, pero hay días donde me agota y simplemente digo, hoy no quiero saber nada de esto, hoy no quiero, a veces no me dan ganas ni de abrir el Instagram, digo, no, esto no quiero hoy. Y es algo que tenemos que aprender a reconocerlo. Y yo creo que eso sucede con mucho autoconocimiento, claro. profundizar en sí, en nuestra personalidad. Sí, doctora, querías decir algo. No, de acuerdo contigo, el autoconocimiento es poder para nosotros. Ujú, Mientras ujú, más conciencia y más conocimiento tengo yo de mí, sé cómo puedo gestionar muchas cosas que generan malestar. ¿Ok? ujú, Y hablábamos del descanso, como bien lo mencionaba tu hermano, que hay cosas que sí, definitivamente nos apasionan y queremos hacerlo todos los días, pero hasta eso tenemos que tomar un descanso. Y no es ujú, un descanso como decir, hoy no lo voy a hacer, porque a veces decimos, hay que descansar, pero no sabemos cómo descansar tampoco. Hay que ujú. aprender a descansar, que es algo que también me encuentro mucho en las consultas donde no sé, doctora, cómo descansar. Había algo, yo aprendí, y eso me costó a que estar tranquilo en el sofá, sin hacer nada, porque hacer nada es hacer algo, eso que me costó aprender, a que hacer nada es hacer algo, este, y eso lo aprendí de mi esposa. Ella me dijo, no, mira, acuéstate, relájate, tú trabajas suficiente, ¿qué más vas a hacer? O sea, tienes ya 10 horas de aquí para allá, de allá para acá, ¿qué más te vas a exigir el día de hoy? Descansa, acuéstate, relaja la mente.
entra en otros pensamientos, trata de soltar, trata de soltar. Y eso es algo que me ha venido, que me ha ayudado a mí muchísimo en los últimos 3 4 años. Y es algo que, que me liberó de una presión que tenía yo interna, doctora, que yo decía que tenía esa culpa en lo más elevado, Claro. que cuando yo me acostaba una hora, no, no, tengo que pararme, tengo que leer algo, tengo que o ir a correr, tengo que preparar alguna cosa, algún negocio se me tiene que ocurrir en esta hora, alguna vaina. No, amigo, no es así. Cálmese. Sí. Tu concepto de productividad estaba distorsionado, Totalmente. Mira, aquí definitivamente. tiene un comentario totalmente eso que dice la doctora de no saber cómo descansar. Me pasa muchas veces. Bueno, doctora, ¿tiene algunas recomendaciones en este caso? Eh, sí, yo creo que primero hay que entender, como te lo acabo de decir, entender el concepto de productividad, ¿no? Tú lo dijiste muy bien, a veces el no hacer nada también es hacer. Yo Ujú, me encuentro con pacientes donde no, yo no puedo sentarme una hora a ver el teléfono porque ya para mí eso es tiempo perdido. No, eso no es tiempo perdido, ¿ok? El que tú te permitas hacer cosas con el que tú disfrutas, eso es descanso. ujú, Hay descanso ujú, activo, ¿ok? Hay descanso pasivo. Supongamos que nosotros hemos decidido este fin de semana quedarnos en la cama, ujú, solo ver película, eso es un tiempo de productividad. Aquí el tema es entender la productividad, que la productividad no solamente va de la mano con hacer dinero, elevar el profesionalismo o desarrollarte en un negocio, no tiene nada que ver o no tiene todo que ver con eso, también tiene que ver con lo que el tiempo que inviertes en ti, ujú, ujú, eh, de cuidados, de tiempo libre, lo que tú decías, solo quedarme en el sofá y no hacer nada es hacer mucho. ujú, Ojo, tampoco es un checklist, que muchas personas me dicen, ok, perfecto, entonces yo el fin de semana lo que voy a hacer es que voy a aprovechar y voy a arreglar el closet y voy yo, no. Eso es parte de tu estructura de personalidad, ok, donde todavía te exige a ti hacer cosas. Eso es lo ujú, que tienes que trabajar, no es un checklist, es simplemente no hacer nada. Es, ujú, es el cerebro es un músculo que necesita también descansar. Así ujú. como cuando trabajamos los bíceps y tríceps, que necesitamos que 2 días, 3 días para que se recupere y vuelva otra vez el proceso de ganar masa muscular, lo mismo tenemos que hacer con el cerebro. Lo Totalmente. mismo. Hay una cosa que a mí me ayuda mucho en ese contexto, doctora, cuando estoy tanto mental como físicamente agotado, me hago la pregunta, ¿qué necesito hoy en día? ¿Qué necesito hoy? ¿Qué me hace bien? Y yo a veces me siento, agarro un cafecito y me siento afuera y me hago la pregunta, ¿qué me hace falta hoy? ¿Hay algo? ¿Qué quiero hacer? Entonces, de repente, y aquí vengo con un par de estrategias personales, aquí estos son un par de secretitos que tengo por aquí que nadie sabe o pocos saben. Yo, por ejemplo, yo soy un gran fanático de Dragon Ball Z, siempre lo he sido. Ay, Y desde chamo chiquitico siempre lo veía. Cuando yo me siento muy estresado, yo me veo un capítulo de Dragon Ball Z, doctora, y a mí se me olvida el mundo. hay Eso para mucho. mí, eso es una de mis terapias particulares, personales, que yo voy, veo Dragon Ball, me relajo con eso. Otra cosa que hago yo cuando estoy agotado mentalmente, mi hermano escribe Kakaroto, sí, ese mismo. Cuando estoy agotado mentalmente, a mí me gusta mucho darle al saco de boxeo. Cuando Ok, no es de tema cuerpo, no es del cuerpo, es la mente, porque eso aquí apago y después de perfecto, una hay media hora, mucho. 1 hora, bueno, estoy sensacional. Voy a leer otros comentarios aquí. ¿Qué ejercicios se deben hacer o qué acciones para decir ese no? Mm, Se refiere, para ver si se refiere a decir no, a cómo aprender a decir no. No entendí muy bien el asumo que punto. no a los límites. No. A ver, bueno, como vamos a asumir, no me gusta asumir, odio asumir, Ujú, pero no tenemos como más información, asumiendo que se trata del no con los límites. Eh, a ver, yo no quiero ser, o sea, yo no quiero ser una persona positivista extremo, donde mira, solo di no y punto. No, eso sería caer en verdades que no son verdades, ¿no?
decir no no es fácil, sobre todo Ujú, porque hay que evaluar mucho en qué contexto creciste, hay que evaluar mucho tu entorno familiar, hay que evaluar el sistema familiar, cómo se desenvuelve, para entonces de repente entender cómo te estás moviendo tú en tus entornos o en tus vínculos y a partir de ujú, ahí dar herramientas y estrategias donde tú puedas aprender a decir que no, porque ujú, no es ujú, decir que no y yo, bueno, ya yo dije que no, pero ¿qué hago con todo esto que yo siento? Aquí la pregunta es, aquí como muy random, es, yo digo un no. ujú, ¿Qué pasa conmigo cuando yo digo que no? ¿Cómo me siento cuando yo digo que no? ujú, Es hacer un autocuestionamiento. Ok, hoy dije que no y esto me hizo sentir así, así, así. Te vas a encontrar con la cantidad de personas, Roosevelt, que no saben cómo se siente. Yo te pregunto a ti, ¿cómo te sientes? Y la mayoría me responden, bien, vamos, aquí voy, todo bien, chévere, pero ujú, no hay nombre de emoción. Entonces, ¿cómo se supone que yo tengo que gestionar esto que yo siento si no sé cómo me siento? Yo dije un no y me hizo sentir culpable, miedosa, miedo al abandono, miedo a que me rechacen. ¿Qué es lo que estás sintiendo? Como no sabemos, en la mayoría de los casos, qué es lo que yo estoy sintiendo, ujú, nunca o es muy poco probable que tú puedas gestionar realmente eso que te molesta. ujú, Entonces yo ujú, creo que hay que partir primero por decir el no, ¿ok? Como un experimento, luego empezar a entender qué te hizo sentir ese no y cuando tengas identificado eso que sientes o esos nombres, esas emociones, entonces empezar a cuestionar, ¿por qué lo siento? ujú, ¿Qué me hizo sentir ujú. así? ¿Por qué me cuesta tanto? ¿Ok? Hacer como un cuestionamiento que te lleve a ti a reflexionar. Claro, repito, esto no es tan fácil así como hazlo ya y vas a estar bien, ¿no? Pero una estrategia que pudiera por lo menos resolver ahorita. Sí, sí. Yo creo que decir no es uno de los actos de valentía más grande que hay a consigo mismo, porque Totalmente. es una palabra tan, tan pequeña, es simple, son dos letras, Son pero dos tan letras. difíciles de decir, de expresar, por sobre todo, como ya lo dijiste, dependiendo cómo fuimos criados, socializados. Y eso también se ve en qué entorno nos estamos moviendo, en cuáles expectativas, qué tipo de expectativas estamos manejando. Y por sobre todo si sabemos y estamos conscientes de nuestro valor propio. Hoy tuve yo una conversación muy buena con un amigo y él es empresario y me dice, eh, es importante tener muy en claro cuál es tu valor y si el entorno donde tú te estás moviendo valora tu valor o valora tu esencia de acuerdo a lo que tú mereces y cómo mereces tú ser valorado. Entonces, esto es algo que en, en Dubái un Bugatti no tiene el mismo valor que tendrá quizás en otro Claro, país, ¿no? Porque allá la cantidad de millonarios es superior. Entonces, tener claridad sobre el valor propio y ser consciente de lo importante que somos como personas, y no estoy hablando desde el punto de vista material, solamente simplemente del hecho de ser, de permitirse ser. Estoy aquí como ser humano, solamente ser, vivir. Ya creo que es un buen inicio también para saber que tenemos el derecho y la posibilidad de decir no, que es nuestro deber también protegernos y eso es algo que nos correcto, puede ayudar a decir no, tener esa cor- conciencia muy, muy clara. correcto, Eso, partiendo de eso, de preservarte y preservar tu bienestar. correcto. Aquí tengo otro comentario. Dice, me pasa que en etapas no he sabido cómo descansar porque siento que todo depende de mí y me siento culpable si todo no Mm. está bien, si todo no está ok. Para el Bueno, iniciar para iniciar una nueva semana, por ejemplo. O sea, que se siente culpable si todo no yo, está bien para iniciar una nueva semana. yo creo que lo primero que me surge es preguntarle es, ¿qué depende de él? Es decir, o sea, ¿qué realmente depende de ti? O sea, como Ujú, enumérame cuáles son las cosas que realmente dependen de ti. ¿Por ujú, qué esto? Porque muchas veces creemos que las cosas realmente dependen de nosotros y estamos tan habituados a que nosotros somos los responsables de todo y ya estamos actuando inerte, ¿no? Todo ujú, depende de ujú, mí, todo lo tengo que hacer yo, todo es mi responsabilidad, pero cuando yo tengo que detenerme a pensar eh, realmente qué es lo que depende de mí y a racionalizar, ¿no? A ver de verdad qué es lo que está dependiendo de mí, me doy cuenta, o puedo ver que la carga se vuelve menor
cuando hay cosas que no que no dependen de mí, pero yo elijo que dependan de mí. Ujú, ¿Sí lo ujú. ven? Es Sí. como, yo no tengo que hacerme responsable de repente, no sé, voy a poner un ejemplo muy random, de repente yo no tengo que hacerme responsable de, no se me ocurre nada. Bueno, oye, de ofrecerme en el condominio porque para participar en el condominio, Ujú, porque ujú, para que funcione mejor el condominio. No es mi responsabilidad, pero como estoy tan habituada a que yo me tengo que hacer cargo de muchas cosas, yo digo yo puedo. Y resulta que ujú, yo no puedo porque tengo tantas cosas, tantas cargas o tengo ujú. muchas cosas encima que me cuesta decir que no. Y a todo le digo que sí. Y me voy llenando de compromisos y de compromisos. Y eso habría que primero eso, preguntar si realmente todo depende de ti. Totalmente. Yo creo que en este caso ayuda mucho tener claridad sobre las prioridades y la visión personal de cada uno. ¿A dónde quiero ir? ¿Quién quiero llegar a ser yo? ¿Quién quiero? ¿Qué es lo que me mueve a mí día a día? Entonces, a raíz de eso, si yo tengo prioridades claras y yo sé a dónde quiero ir, se me hace más sencillo decir no, porque si me viene una tarea que a veces, mira, tú andas por ahí, puedes hacerme el favor de buscarme esto, hacerme esto. Y generalmente, ay, no, para no hacer sentir mal a la otra persona, sí, sí, yo me encargo de hacerlo, yo te lo busco, yo te lo preparo, y- pero en el momento cuando tú haces la pregunta, oye, ¿va esto acorde con mis metas, con mi visión, con mi propósito, con el bienestar que le quiero yo dar quizás a mi familia directa, si estas metas van alineadas con ellos? Y te pones a pensar y dices, oye, mira, no puedo, no tengo el tiempo para hacer eso ahorita. Me gustaría o quisiera ayudarte, pero no estoy en condiciones de hacerlo. Y eso es algo que la persona que te está solicitando el favor tiene también que tener cierto grado de empatía contigo y de comprensión. Y si no es así, se nos escapa un poco también de la mano, porque como ya lo dijimos al inicio, no somos responsables por los sentimientos directos, o sea, por las emociones, como los demás se sienten. Podemos explicarlo, ser asertivos, pero como el otro se siente, se escapa de nuestras manos. ¿Cómo va a ser tomado Correcto, ya el mensaje, ¿no? correcto. Entonces, esto es un tema, y para regresar a que yo creo que cuando nos hacemos la pregunta, ¿qué necesito yo hoy para poder cumplir conmigo misma en sentido de mis necesidades sentimentales y emocionales? Si el descansar forma parte de eso, entonces debemos considerarlo, porque me he dado cuenta que muchos confunden flojera con agotamiento crónico. Esto es algo Claro, que he visto en muchas ocasiones que me dicen, no, es que me da flojera, no quiero hacer esto, no quiero hacer otro. Y cuando comenzamos a hablar, ¿cuándo fue la última vez que realmente descansaste 6, 7 horas, 8 horas, pero bien dormidas, bien? Ay, no, yo duermo 3 o 4 horas y me despierto y ya estoy. Entonces ya ahí comienzan a surgir otro tipo de temas, ¿no? Y yo creo claro, que eso es fundamental allí también. Eh, yo digo que llevar también un poco de cronología sobre cómo son nuestros hábitos y comportamientos de descanso. Eso lo hacía yo mucho antes. Ya no es necesario para mí llevarlo por escrito porque me acostumbré a que tengo que dormir cierta cantidad de horas para yo poder dar. Si yo duermo menos de 3 o 4 horas, yo no sirvo para nada. O sea, al día siguiente claro, no soy claro, productivo. No soy claro, productivo. claro. Entonces, esos Y son aquí temas creo que que, tengo. Sí, correcto. perdón que te interrumpa, No, Rubén, no, pero me parece tranquila. que es muy responsable o prudente de mi parte. Eh, Fíjate que este tema es muy controversial porque se nos ha dicho que el ser humano necesita 8 horas mínimos para poder, 8 horas de calidad, sueños de calidad, Ujú, para poder funcionar o para ujú, poder restaurar, ¿no? Y como repito, nuevamente generalizando al individuo y se vuelve un debeísmo. Y esto no es del todo cierto. En los trastornos del ujú, sueño uno evalúa realmente la calidad del sueño más que la cantidad. Hay ujú, personas que ujú, por su estilo de vida, por su estilo de trabajo, vamos a nombrar por ejemplo el trabajo del médico, sufren trastorno en el ritmo circadiano, ¿no? Y esto hace que en vez de dormir 8 horas, se encuentren con que 4 horas fueron más que suficientes. Entonces, no, está bien. Yo creo que aquí el comentario sería, más allá de X cantidad de horas, es que tengamos sueños reparador,
no importa Reparador. la hora, Ujú, porque, ujú, porque vamos a conseguir personas que duermen 4 horas, pero tienen un sueño reparador. ¿Y por qué te ujú, estoy diciendo esto? Porque muchas veces en las consultas llegan personas con la ansiedad ujú. de no poder dormir. No puedo dormir. Wow, Entonces, wow, qué yo, fuerte. y ahí comienza, no puedo dormir. Entonces llega la hora, llega cierta hora y comienzas a experimentar picos de cortisol elevado, la ansiedad se activa porque ya yo sé que no puedo dormir. Entonces, es precisamente por la misma autoexigencia de que yo tengo que dormir porque se ha dicho que hay que dormir 8 horas. Entonces, está muy bien ese registro que tú dices, bueno, yo dormí 4 horas y me sentí bien, dormí 4 horas. Ujú, Entonces yo descubrí que mi promedio para poder tener un sueño reparador son 4 horas. Ya está. No te tienes que exigir dormir 8. ujú. ¿Ok? Correctamente, Entonces, correctamente. quise hacer como la acotación porque no quisiera caer en esa generalización o seguir cayendo en esa Es muy, generalización. es muy buen punto porque es algo que cada persona necesita algo diferente. Yo hablo desde mi experiencia, lo que me hace falta a mí, ¿no? Yo estoy hablando de Perfecto. lo que me hace bien a mí y yo, por ejemplo, descubrí que con 4 horas para mí no es suficiente, ¿no? Es algo Claro, que no me da. Yo cuando llevo, digamos, 6 horas de sueño, ya es un momento donde digo, ya estoy bien, ya estoy activo y yo lo noto porque me despierto automáticamente. O sea, claro. El mismo, no hay reloj que me despierte, ¿no? correcto, correcto. El mismo cuerpo. El ritmo Co- circadiano se va a correcto, ir dando, ¿no? Esto puede correcto. sufrir alteraciones, esto puede sufrir trastornos, pero ya ahí sería otras cosas que evaluar. Por eso yo siempre, o sea, o he tratado en este live de recalcar, fíjate que no te he dado recomendaciones como muy Ujú, específicas o creo, o ahí está la sensación de que no puedo, que no doy como recomendaciones, bueno, si sientes esto, es esto, ujú, si tienes ujú, esto, es esto, porque es que no me gusta generalizar. Cada caso es ujú, tan ujú. individual que hay que estudiar el caso individual, hay que ver el Totalmente, paciente de forma individual para brindarle las herramientas individualizadas. Lo totalmente. que tú dijiste, a mí me funcionó esto y yo duermo 6 horas y descubrí que con las 6 horas voy bien, de repente no para otro, de repente Ujú, para mí ujú. son 8. Entonces, creo que quiero ser muy enfática en eso, ¿no? Que las Es muy, es, recomendaciones, es muy bueno que lo menciones porque es precisamente uno de los motivos por los cuales estamos haciendo esto, para crear un poco más de conciencia, para entender un poco más a profundidad cómo funciona, qué parámetros debemos considerar. Esto es algo muy común que a veces me dicen, mira, recomiéndame qué puedo hacer aquí y allá. Eh, yo puedo hablar desde mi experiencia y siempre lo digo, esto es desde mi experiencia, no es algo que pueda correcto. aplicar a todo el mundo. Por ejemplo, cuando yo entro en una organización, es muy común que me digan, bueno, ok, entra y haznos una recomendación de cómo crees tú que vas a resolver el problema. Yo le digo, bueno, todavía no he hablado con el equipo, no puedo decirte cómo vamos a resolver el problema. Tienes demasiadas personas aquí, cada quien tiene una personalidad diferente, una historia distinta y un método de trabajo a nivel de comportamiento completamente distinto. Entonces, todos estos aspectos tienen que ser también considerados en la que es la parte de psicología organizacional. Me parece muy bien que hagas hincapié en eso, porque como yo he dicho en muchísimas ocasiones, la salud mental con eso no se juega. Entonces, esto es algo que tiene que ser con mucha conciencia y uno tiene que tener también mucha consideración con quién uno va a trabajar y a dar estos pasos al Correcto. momento de dejarse ayudar o ayudar a otros. Hay que ser muy responsables en qué tipo de recomendaciones se están dando. Yo, por ejemplo, yo tengo una alimentación bastante estricta, yo me alimento de manera cetogénica y esto es algo que probablemente no le convenga a todo el mundo. Correcto. Yo hago esto desde hace 4 años y yo me siento sensacional. Es algo que para mí, para mi estilo de vida, para mi forma de ser, aplica. Y muchas personas me preguntan. Yo digo, bueno, esto es lo que hago yo, más yo no sé el Correcto. estatus de... Hay que considerar también que yo cuando inicié con este tipo de alimentación, yo fui al médico. Hice todos los análisis, hice todo, hablé con él y le dije, mira, tengo planificado hacer esto. Me dijo, dele que son pasteles, no hay ningún problema. Los valores están bien, vaya que aplica. Entonces esto es algo que tiene que ver también con mucha conciencia. Voy a leer aquí, doctora, otro más que dice, creo que uno de los más Ujú. grandes retos del día a día es mantener el enfoque. Siempre es más fácil abandonar, sean sueños, metas, etcétera. Es muy difícil intentarlo una y otra vez y muchas veces no conseguirlo. Pues viene, dice, los resultados esperados
eso frustra y lleva a abandonar ese camino. ¿Cómo podemos reconocer cuando estamos cruzando nuestros propios límites en nombre de la disciplina? Esto es una pregunta muy interesante y que tiene también que ver con el tema del enfoque. Eh, bueno, para yo voy a dar una recomendación. Yo sí doy recomendaciones, como dije, desde mi experiencia. ¿Cómo hago yo para mantener el enfoque? Yo no me tomo más de 2 o 3 tareas al día. Aquí estamos hablando de gestión de tiempo y estructura. Yo priorizo, tengo mis prioridades, cuáles son mis 3 tareas más importantes al día y el resto las elimino. No trato de hacer más. Yo no trabajo por cantidad, yo trabajo por calidad. Trato de hacer las cosas que son más importantes y yo siempre recomiendo, si todo es urgente, nada es importante. Hay que diferenciar cuáles son las cosas que son urgentes y cuáles son las cosas que son importantes. Las cosas que son importantes pueden ser planificadas. Las cosas que son urgentes tienen que ser posiblemente resueltas en el momento. Y las cosas que son urgentes e importantes tienen que ser hechas de inmediato. Y las cosas que no son ni urgentes ni importantes, a la basura. O la delegas, o se la das a otra persona. Aquí tengo yo mi asistente, y buscas al asistente y le dices, mira, encárgate tú, encárgate tú de ellas, dásela a otra persona que se encargue de eso. Entonces, hay que saber diferenciar entre lo urgente, lo importante y las cosas que son urgentes e importantes. Entonces, yo creo que eso es muy básico para mantener el enfoque. Cuando yo sé que algo es urgente e importante y que tiene que ser hecho y es vital para mi negocio o para mi actividad, entonces trato de cumplir con ellas lo antes posible. Ese sería de mi parte una recomendación a lo que va el enfoque. ¿Qué opinas tú, doctor? Ok, esa es como la estrategia a seguir una vez que hayamos evaluado el por qué yo de repente tiendo a procrastinar. Porque Ujú, básicamente lo que hablamos aquí es de que qué pasa que yo llego a un punto en que me saturo y no logro las metas, ¿no? Que es la ujú, procrastinación. ujú, La procrastinación de repente va de la mano con las expectativas. No podemos como abandonar las expectativas. Lo primero aquí es evaluar, ¿tus expectativas están ajustadas a la realidad? Es decir, voy a poner un ejemplo. Yo quiero comprarme una casa de $1 millón, pero yo hago mensual, no sé, $4.000. Pero ujú, yo en mis metas me quiero comprar una casa el año que viene. ¿Es real? ¿Está ajustada a mi realidad? ujú, Efectivamente no está ajustada a mi realidad. ujú, Cuando yo voy a planificar, que es lo que tú hablas, cuando yo voy entonces a priorizar esas metas que ya no están ajustadas a un plano real, ya se me vuelve cuesta arriba. Yo ujú, siempre le ujú, pongo a mis pacientes un ejemplo muy visual, ¿no? A mí me gusta ser muy visual para que la persona pueda entender. Yo le digo a la paciente, y lo voy a mencionar aquí ujú, para que pueda servir, yo le digo, imagínate que tú estás hoy a punto de presentar el examen final de X materia, biología, ¿ok? Pero tú tuviste todos los 15 días para estudiar y no estudiaste. ujú, Te toca entonces agarrar ese compendio y estudiar para el examen final. Tú miras el examen final, tú miras el libro, el compendio y tú dices, Dios mío, no lo voy a lograr, esto no va a ser. Y tu necesidad primaria es huir, abandonar, no seguir. ¿Por qué? Porque se ve muy cuesta arriba, mis expectativas están muy altas. Pero ujú. en el momento que tú agarraste y dijiste, ya no tengo opción, sí o sí lo tengo que hacer, y empiezas a evaluar el compendio y te diste cuenta que de ese compendio o ese libro grande lograste sacar el resumen de 2 hojas. Ujú. Y perfecto, lo lograste. ¿Qué quiero decir con esto? Que de repente si yo me establezco unas metas bastante elevadas, no las voy a cumplir, no las voy a cumplir o voy a procrastinar porque en mi estructura de personalidad está la autoexigencia, la necesidad de o todo o nada, o es Ujú. ya o no es ahorita. Entonces eso me va a jugar en contra y va a hacer que yo procrastine. Tú Entonces dijiste aquí una estrategia. vamos otra vez de nuevo el autoconocimiento, ¿verdad? Correcto. Es que por eso yo te decía, el autoconocimiento es poder, la conciencia es poder, porque me permite a mí saber cómo yo voy a gestionar. Si yo sé que yo Ujú, tengo una estructura de personalidad obsesiva compulsiva, cuando hablamos de obsesiva compulsiva no hablo de un trastorno obsesivo compulsivo. ujú, Todos tenemos ujú, estructuras de personalidad, ¿no? Obsesivo compulsivo, histrónico, narciso, en fin. Si yo tengo estructura de personalidad obsesivo-compulsivo, básicamente voy a estar regida por eh, altas expectativas, poca flexibilidad, muy rigurosa, soy una persona que se exige demasiado, poco noble con ella misma,
o es todo o es nada, no ve nada, no ve grises, no hay matices, o es ya o es nunca. Entonces, eso me va a llevar a mí a ujú, procrastinar. Tu ujú, estrategia es muy buena, es lo que ujú, realmente planteamos en la sesión. Pero, ujú, repito, nuevamente, vuelve la burra el trigo. ¿Cómo lo voy a generalizar? Lo que de repente para ti si va a ser útil, de repente para otra persona que no maneja esa estructura de personalidad, no le va a ser ujú, útil. De repente más ujú, bien esta persona sí necesita eh, más bien como plantearse expectativas altas porque de repente no espera muy poco de sí, no, tú tienes que plantearte expectativas altas porque tú tienes toda una capacidad y ven para mostrarte tus capacidades. Entonces no es aplicable. ujú, ujú, ujú. Para lo que estamos hablando entonces, las estrategias son, como tú las acabas de mencionar, hacer pequeñas metas que me van llevando a una meta diaria. Entonces esa meta diaria me va llevando a metas gigantes hasta poder lograr el objetivo. O sea, más bien de ir Ujú. de lo micro a lo macro. Ok, De ok. repente para otras personas es al revés, hay que ir de lo macro a lo micro, pero repito, Ujú. cada caso es individual. Yo creo, Nati, que tú y yo deberíamos de hacer un seminario juntos, deberíamos de hacer algo juntos, hacemos un seminario juntos online. Yo creo que aplicaría muy bien, algo así como, vamos a conversar, yo creo que ya me están pasando algunas cosas por la mente, me Ah, gusta bueno, mucho tú esa eres el de las perspectiva, ideas. Tú eres el de me las gusta ideas, mucho esa perspectiva. tú eres el de las ideas. Tú nada más dime, yo me preparo mi conocimiento, los pulos y salimos al Claro que ruedo. sí, claro que sí. Vamos a hacerlo. Mira, aquí hay otro punto y bueno, viendo también la hora porque vamos a ver cuando ya vamos cerrando. ¿Cómo podemos reconocer cuando estamos cruzando nuestros propios límites en nombre de en nombre de la disciplina, De en la el nombre de la disciplina, las disciplina? emociones. Ujú, Yo lo dije hace ratito en inicio del live. Yo dije, las emociones son la brújula. ujú, Siempre te van a decir el qué hacer y qué decidir. ujú. Ah, ¿Te, guárdense te esa, las gusta? emociones son la brújula. Perfecto. Lo Yo que me la... pasa es que estamos ujú, habituados, sí, estamos habituados a apagar las emociones. Voy a poner un ejemplo real. Si yo estoy en una relación de pareja donde yo no me siento escuchada ni validada, soy una persona que realmente no tiene un lugar dentro de esa relación, le cuesta mucho o soy irrespetada, el mismo malestar me va a decir que tengo que salir de la relación. Lo que ujú. pasa es que Totalmente. habitualmente la misma carencia, mi historia de vida, la forma en que yo me relacioné con mis padres, va a hacer que yo apague esas emociones y te puedo decir lo grande que somos la mayoría de las personas para apagar emociones, evadir emociones y poder quedarnos en lugares disfuncionales por siempre. Entonces, Increíble. ante ese comentario donde dice la persona, ¿cómo saber cuando yo traspaso mis límites en nombre de la disciplina? Las emociones. El Ujú, ujú. malestar te va a decir que estás sobrepasando tus límites y que es hora de mirar qué es lo que estoy sintiendo y actuar en función de lo que yo estoy sintiendo. Yo leí una vez un libro que estaba escrito de manera muy directa, muy pragmática, y en el libro decía nuestro segundo cerebro es es el estómago. Decía que Correcto. el segundo cerebro es el estómago y que cuando tengamos No, esos feelings, ¿no? Que escuchemos a nuestro segundo cerebro, ¿no? sí, se ha encontrado, hay estudios, se ha encontrado que Ujú, el segundo cerebro es el estómago porque hay neurotransmisores que están dentro del estómago, ¿ok? Hay algo que se llama la psiconeuroinmunología. No sé si la has ujú. escuchado. Sí. La psiconeuroinmunología habla mucho de eso, de los malestares y cómo el malestar influye directamente en nuestro organismo. Ujú, Así como lo acabas de decir, el estómago es un segundo cerebro donde la ujú, alimentación puede influir para bien o para mal en los trastornos mentales, por ejemplo. ujú, ujú. Una depresión que, que va de la mano con una mala alimentación va a hacer que la depresión pues empeore, ¿no? Ujú, O no ayude a superarse. ujú, ujú. Por eso es Ah, tan importante también, ajá, no, no, pero continúa, por favor. no, que por eso es tan importante también el tema de la alimentación, Ujú. el tema de la gestión de las emociones, porque todo radica en el organismo. O sea, nosotros no somos una mente y un cuerpo separados, somos mente y cuerpo Totalmente. juntos.
Totalmente. Y algo que se nos olvida a veces es que tenemos la capacidad de la neuroplasticidad, o sea, aprendemos constantemente, nuestro cerebro se va moldeando a nuevos hábitos, nuevos retos, nuevas cosas que nos están sucediendo. Y yo a veces lo denomino como, bueno, la neurogimnasia, la neurogimnasia, lo que estamos haciendo al Ujú. momento de aprender cosas nuevas y de afrontar situaciones como esta. Y el tema de las emociones. Como tú lo dijiste ya correctamente, que apagamos las emociones, aprender también a activarlas es un tema que no es fácil. Bueno, No, yo he estado con gerentes trabajando en uno a uno, en sesiones uno a uno, que se acostumbraron a que ser líder es siempre estar molesto, tener una cara y no mostrar emociones, siempre tener un poker face y activar las emociones a estas personas, hacerles saber que están trabajando con seres humanos, con seres que sienten no es fácil. Hacerles entrar en conciencia de que el liderazgo requiere emoción, requiere sentimiento, empatía y comprensión. Como dice por ahí un meme, lo que dice es comprensión, amor y ternura. Entonces, eso también a veces es necesario dentro del liderazgo, ¿no? claro, por Y supuesto. eso, y esto es algo que se olvida. Bueno, aquí dice que va un punto de estar sometidos al peso constante de la autoexigencia elevada y vivir en modo supervivencia-reacción. Es algo muy común. Gracias por recordarnos lo importante de pausar a tiempo. Con gusto, Erika. Aquí, muy bonito mensaje. Aquí tenemos, así es, nada peor que generalizar. Toca conocerse y ver qué nos cae bien a cada uno sin caer en comparaciones. Extraordinario. Me Vamos a encanta. ir cerrando, a ver los últimos comentarios, preguntas. Si tenemos más, bueno, esta fue la última. Bueno, doctora, ¿cómo podemos conseguirte si queremos trabajar contigo? ¿Cómo lo hacemos posible? ¿Cómo es posible entrar en contacto contigo si queremos seguir profundizando con este tema de la ansiedad? Claro, con este tema y cualquiera Cualquier otro. cualquier otro, por supuesto. Mira, a través de las redes tengo Instagram, que es doctora piso, no, doctora Nati piso punto. Ahí está toda la información, ahí está mi contacto directo, ahí está el número telefónico que te va, Ujú. solamente hay que darle el link y te va a redirigir al WhatsApp y Déjame ahí pues. corregirte, doctora.nati Piso. Doctora, es que siempre tengo la confusión, yo no sé si es un punto, si es una, siempre tengo la confusión, pero bueno, doctora.nati piso, ¿no? Piso, sí, Así es la cosa, así es la cosa. Sí, ahí está, ahí está. sí, perfecto, perfecto. Yo creo que esa es la forma más directa, porque ahí está toda la información, tú puedes ingresar, como te digo, al WhatsApp y yo Ujú. automáticamente te doy la información de todo, de la disponibilidad, costo, en fin. ¿Qué recomendaciones darías a modo de cierre, personas que estén solas y no sepan lidiar con la ansiedad? ¿Qué recomendaciones le darías? ¿Qué le dirías? Mira, Cuando si estás sola, ujú, me hablas de soledad, me hablas de que no tienen una persona que los acompañe. están fuera del país, no tienen nadie que los Ok, acompañe, no tienen recursos no tienen afrontativos. exactamente. Ok, yo pienso que hay que abrazar la ansiedad. O sea, empezando por ahí, nosotros no podemos como, como desvincularnos de una emoción. La Ujú, ansiedad es una emoción. Yo no puedo decir, yo no quiero tener miedo. Yo ujú, miro. Todas las ujú, emociones son funcionales. Entonces, tomando en cuenta que estamos hablando ahorita de la ansiedad, es ujú, para qué me sirve la ansiedad? ujú, ujú, Hacerme siempre esa pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué tengo esta emoción? ¿Qué me viene a mostrar esta emoción? Identificar sensaciones, dónde la siento, en el pecho, en la ujú, barriga, en la cabeza. Eh, y otra herramienta que nos puede servir, y aquí sí general, es el diario de pensamientos, un registro de pensamientos. Esto me va a permitir a mí no solamente a darle un stop a esos pensamientos que me llevan a la rumiación, sino que voy a tener más consciente la forma en que yo estoy pensando. Y así le voy a poder dar un poquito de respuesta a eso del por qué me viene a mostrar la ansiedad. Todas las emociones, por más disruptivas que sean, vienen a funcionar para algo, son ujú, necesarias para algo. ujú, La ujú. ansiedad es una de esas también.
Totalmente. Bueno, y aquí viene una última y yo digo que con esto vamos cerrando ya poco a poco. ¿Cómo ayudar a alguien que tiene miedos y ansiedades, pero se aísla? Ok, ya esto es de cuidado, ¿no? Y aquí podemos hablar de una ansiedad. eh, Esto no es normal. O sea, el que ese mismo miedo irracional me lleva a aislarme, podemos estar hablando ante un trastorno de ansiedad generalizada, ¿no? Aquí sí, yo creo que lo más recomendable es buscar la ayuda Ujú. psicológica en inicio para luego evaluar cuáles son las otras alternativas, porque no es normal que la ansiedad me lleve a aislarme. O sea, el miedo no puede ser tan irracional que me lleve a aislarme. No es normal. Muchísimas gracias porque eso creo que es un tema bastante delicado. No, no se debe subestimar lo que puede, a lo que puede llevar. Bueno, bueno, de mi parte también, aquí viene la pregunta, ¿el miedo nos mantiene alerta? Claro, es que el miedo es fundamental para mantenernos en estado de alerta. Es decir, ¿cómo se supone que yo tengo que huir ante el peligro, un peligro real, un peligro existente, un peligro racional, si no es el miedo el que me funciona o me pone en preaviso? Entonces el miedo es funcional. Ujú. El miedo es necesario en toda la vida del ser humano. El miedo es funcional. El miedo es funcional. Con esta frase, yo creo que podemos ir dándole cierre a este live maravilloso del día de hoy, de casi de más de hora y media, pero fantástico. También de Estuvo mi bueno. parte, si requieren algún tipo de ayuda, tienen dudas, pueden escribirme directamente. Ustedes saben los temas que estoy llevando, liderazgo, gestión de cambio, y me enfoco mucho en lo que es la disciplina, y hoy también aprendí mucho sobre el tema de la disciplina. Doctora, nuevamente, muchísimas gracias por haberte tomado el No, tiempo gracias a ti y, y a la invitación, a tus conocimientos que también son oportunos. Fíjate que hubo un momento donde yo pensaba definitivamente que hay dos visiones que sí se conectan, pero hay dos visiones, ¿no? Está la tuya, que es la parte de liderazgo, ujú, de coaching, de quizás siempre buscarle la estrategia a todo, y está la parte ujú. analítica también. Y el complemento me encantó. Sí. De verdad que me encantó bastante tu participación. Creo Yo que creo que fue otra visión. tú y yo tenemos que unificar fuerzas, Nati, y tenemos que irnos a implementar proyectos, a implementar procesos de cambio en empresas. Yo creo que eso sería muy bueno. Podemos Tú eres comenzar la mente maestra. Tú a eres la mente trabajar en maestra eso. en esas cosas. Tú encárgate de eso. Así va a ser, así va a ser. Bueno, y aquí como último, bueno, excelente live. Gracias por compartir tus conocimientos con nosotros. Excelente. Gracias a ambos. Bendiciones. Bendiciones para ustedes Gracias a también. todos. Eh, Yo no lo puedo ex- ver, yo no puedo ver nada, pero gracias, por gracias eso por te los los estoy comentarios. leyendo. A veces se tiene Claro. miedo sin saber por qué se debe buscar en ese aspecto. Bueno, ya Identificar. identificar. Es lo que es. Cuál es el origen, ¿no? El identificar cuál Por es el supuesto. origen y bueno, yo creo que vamos a ver, Nati, si hacemos otro live, y ahí vamos a ir idealizando. Así que si tienen deseos, los que todavía siguen aquí conectados, algún tema en específico en relación a lo que trabajamos nosotros dos, déjennos saber, escríbanos y bueno, vamos a estar programando y generando nuevas ideas. Muchísimas gracias, el ingeniero también, gracias a los dos por su tiempo, estuvo genial, gracias a todos por No, participar, por gracias sus a todos. preguntas, muy valiosos, bendiciones para todos, Nati, a ti nuevamente, muchas gracias, bendiciones para ti, Para ti besos también. para Bueno, y un abrazo a todos. con así Te con mucho dejo a ti. gusto Te dejo a ti y entonces con la mente maestra. así es, Nati, nos vemos, muchas gracias por todo, doctora, y bueno, saludos allá a mi hermosa Venezuela, de corazón, Con gusto, que con se gusto, extraña. con gusto. Aquí estamos, aquí estamos. Claro que sí. Chao. Chao, chao a todos.